En esta ocasión escucharemos una historia bastante peculiar. Se trata de un grupo de amigos, una salida para convivir juntos. Una que luego se convertiría en un evento muy difícil de olvidar. Incluso tras haber encontrado la respuesta de lo que ocurrió realmente. Acompáñanos y escucha esta nueva historia. Espero que sea de tu total agrado. Agua Santa. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Había recibido un extraño mensaje. Bueno, lo extraño no era el mensaje, sino el remitente. El número del que provenía ese texto era del mismo que usaba Alejandra antes de desaparecer. Nunca borré su número y era como si tuviera la esperanza de que regresara algún día y recuperara su vida como si nada hubiera pasado. Pero pues ese era un simple deseo. Aquel mensaje solo contenía una serie de números los cuales luego supe que eran coordenadas y las palabras "aquí estoy". Pasé toda la noche tratando de investigar quién tenía ese número ahora. Era imposible que se hubiera equivocado y pues por alguna razón se hubiera cruzado los teléfonos. Intenté llamar en repetidas ocasiones pero todas sin éxito. El teléfono parecía estar apagado pues no daba tono. Fue al día siguiente cuando hablé con Carlos y con él averiguamos la ubicación del mensaje. Carlos y yo somos amigos desde la universidad y también Alejandra. Generalmente éramos un grupo muy unido, especialmente después de graduarnos. Entre todos habíamos iniciado una tradición. Cada año en el mes de diciembre nos reuniríamos sin importar la fecha o la distancia. La idea era pasar una noche siendo los amigos que siempre fuimos. Obviamente el grupo era más grande, pero solo los que cumplimos con la encomienda en ese año fuimos 10 personas contando a las parejas. El lugar elegido, Agua Santa. Agua Santa no es otra cosa más que una cabaña en medio del bosque, cerca de un pueblito muy concurrido en invierno. Tiene paisajes naturales de la zona y el frío del lugar son la combinación perfecta para recorrer a pie las empedradas calles. Ahí te puedes pasar un buen rato tomando fotos en aquel pueblo mágico. Pero esa cabaña no es cualquier cosa ya que generalmente está ocupada todo el año. Es difícil reservarla pues quienes la administran es una asociación formada por los pobladores del pueblo. Ellos se encargan de mantenerla bien y que sea lo suficientemente confortable para que la gente regrese todo el tiempo. Ese año tuvimos suerte ya que la cabaña estaba disponible solo una noche en diciembre, y justamente en una festividad, la noche en la cual en México celebramos a la Virgen de Guadalupe. ¿Quién crees que haya mandado el mensaje? Ni idea, pero es muy extraño que se le asignaron el número a alguien nuevo y se haya equivocado. Más que nada porque nos está mandando las coordenadas de Agua Santa. Puede ser cualquier cosa. Tal vez ese mensaje se quedó trabado hace años y si algún familiar de Alejandra prendió el teléfono se haya mandado. Carlos, después de tantos años ese teléfono no debe tener servicio. ¿Cómo se va a mandar un mensaje trabado? Esa era la plática que teníamos mi amigo y yo cuando le mostré aquello. Él se resistía a creer que fuera real y de hecho en algún momento llegó a pensar que era una trampa mía para que volviéramos a ese sitio. Por alguna razón siempre quise volver pero nadie quiso seguirme. Debemos ir. No sé si todos o solo los que estuvimos esa noche pero tenemos que volver. Yo no puedo regresar y lo sabes. No creo que sea saludable revivir algo allí. Me contestó Carlos de manera nerviosa. Al menos deberíamos mostrarle esto a los demás. Todos te van a tirar de loco. Además falta gente que hoy en día ya no vemos. Otros son papás y no se van a arriesgar por un mensaje que no sabemos de dónde salió. Te entiendo, pero por lo menos lo voy a platicar con los demás. Dejé pasar unos días y por fin pude verme con Beto y con Jorge. Les pedí que fueran solos y en sus esposas pues ellas no estaban del todo enteradas de lo ocurrido en Agua Santa. Ellos no habían estado presentes aquella noche pero sabían todo y nos creían. Ya que después del evento habían tenido la sensación de ver a Alejandra en sueños y apariciones donde les pedía que la buscaran. Esa tarde ambos me dijeron que me creían pero que mi idea de ir a ese lugar no tenía sentido. Ahí no hay nada, me dijo Jorge. Beto por su parte me decía que aunque él quisiera, ahora menos que nunca podía arriesgarse de esa manera. Acababa de formar una familia con su esposa y no quería arruinarlo todo con algo como aquello.
Recuerda cuánto le costó a David sacarse todo eso de la cabeza. Y la iglesia lo ayudó y tuvo que irse a otro lugar del país para sentirse más tranquilo. Me dijo Jorge en afán de convencerme de que no era prudente seguir buscando a nuestra amiga. Parte de mí los entendía. No había sido fácil para ninguno de nosotros la pérdida de nuestra amiga y cada uno llevaba su duelo de manera diferente. No pude hacer nada con ellos y de hecho estuve a punto de rendirme. Pero esa misma noche recibí una llamada de Arlene. Vale, escribió Carlos muy preocupado y dice que recibí tu mensaje del número de Ale. También me comentó que quiere regresar a la cabaña para darle cierre a eso. Si tú vas, yo voy contigo también. Las palabras de Arlene no solamente era el aliento que necesitaba, sino que tenía mayor valor pues fue ella quien nos ayudó a sobrellevar aquella situación. Ella estaba en un grupo de la iglesia y por medio de unas oraciones de sanación yo pude sacar todo el miedo y la tristeza que traía a raíz de aquel evento. La única condición es que no vaya Carlos. Su presencia no ayuda en nada. Ya sabes cómo es él, medio inútil, me dijo bromeando. Éramos dos y aún faltaban algunos en sumarse, pero yo tenía claro que iba a ser imposible juntarlos a todos, al menos a los 10 de aquella noche. David, Eduardo y Edith vivían ahora en otra ciudad lejos de la nuestra. Eduardo y Edith además eran padres de una pequeña, pero sentía que sería el impedimento para seguirnos. En cambio David seguía soltero con novia, pero soltero. Él fue uno de los que más sintió la pérdida de Alejandra y que más luchó por olvidarse de aquella noche. Su participación había sido crucial y vio de primera mano todo lo ocurrido ahí dentro. Era lógico que nos diría que no. Por otro lado estaba María, la exnovia de Carlos, de la que ya no sabíamos absolutamente nada. Y bueno, Alejandra y su esposo, quienes desaparecieron sin dejar rastro. Por mi parte, yo iba acompañado de mi exnovia, quien a pesar de pertenecer al grupo, poco a poco se había alejado de todos. Después de nuestra separación, era lógico que tampoco iba a querer participar en esto. Una noche pude encontrar una reservación para la cabaña. Si bien no estábamos ni cerca de diciembre, era una fecha feriada y muy próxima. Una vez más parecía que la fortuna nos estaba sonriendo. Pero eso pensábamos la última vez y todo salió terriblemente mal. Con la cabaña rentada y el plan que hace listo entre Arlene y yo, solo me restó avisar al resto por medio de un grupo que teníamos en Facebook. Ahí lo dije por mensaje a todos y quienes lo escucharon de mi voz seguían intentando persuadirme de desistir. Y aquellos que apenas se enteraban por mensaje simplemente callaron. Aquella plática duró horas. Cada uno argumentaba las razones por las cuales deberíamos dejar en paz aquel tema. Me decían cosas como que estaba obsesionado y que tenía que dejarla ir. Pero yo no era el único. Arlene también lo sentí y de repente David contestó: "Yo voy". Fueron las únicas palabras que puso en toda la conversación. Su valentía hizo que Eduardo quisiera acompañarlos ya que ambos vivían en la misma ciudad. Creyeron que era prudente asistir juntos. Eso sí, si algo comienza a salir mal me voy ya que no puedo dejar solas a Didi y a la pequeña, nos dijo Eduardo. Por cortesía y un poco de superstición le avisó a Angélica y ella y Alejandra habían sido amigas mucho tiempo, pero su respuesta fue la que esperaba, una negativa. Al parecer no había superado aún aquel trauma y según sus palabras tal vez nunca supere lo sucedido aquella noche. Al final había 4 personas confirmadas, mismas que salimos desde el puerto de Veracruz juntos como siempre debió haber sido. El lugar era tal cual como lo recordábamos e incluso se veía más grande. Era obvio que le habían estado haciendo adecuaciones. La fachada era la misma y ese techo en forma de triángulo y las enormes ventanas que daban al bosque estaban cubiertas con esas cortinas blancas transparentes. Las paredes de piedra marcadas con madera recién barnizada y esa pesada y grande puerta de madera con acabados de metal. Era muy parecida a las que ponen en las iglesias, de hecho. Lo que estaba un poco cambiado era el interior. Obviamente los muebles ya no eran los mismos. La cocina ahora tenía otro aspecto y ni hablar del baño y las recámaras. Todo parecía nuevo y de buena calidad y bastante caro. Los pisos habían sido removidos y ahora eran brillantes losas de mármol, cuando antes era de un piso casi de piedra, pero lo que más nos llamó la atención fue la chimenea.
Estaba completamente transformada y totalmente nueva y con espacio para meter a 3 personas completas a dormir ahí dentro. Era como si quien la mandó a remodelar quisiera calentar todo el bosque. Pues hemos llegado. Se ve más cómoda de lo que recuerdo. Pero bueno, aquella vez no dormimos nada. Deberíamos ver cómo vamos a dormir ya que son 3 recámaras. Ya sé que Arlene tomó una para ella y los demás nos repartimos entre las otras 2. Dijo Eduardo intentando distraernos, pero David le contestó de inmediato. Todos vamos a dormir en el mismo cuarto, me voy. Da 2 por cama. Perdón, Arlene, pero no quiero perder de vista a nadie en esta ocasión. Sabíamos a lo que se refería nuestro amigo y era entendible. Aquella noche, durante el descontrol, él mismo se ofreció a cuidar a Carlos. Su único trabajo era vigilarlo mientras nosotros intentábamos contener al esposo de Alejandra. Pero en un momento se distrajo y dejó a Carlos solo, provocando que todo se saliera completamente de control. Pues ya estamos aquí, ¿cuál es el plan? Les dije que la intención de regresar era hacer una oración por el descanso de nuestra amiga. Teníamos que dejarla ir y dejar descansarla. Esa era la primera vez que yo hablaba de ella en tiempo pasado, pero entendía que era momento de aceptar la realidad. Arlene y David habían estado muy cercanos a la iglesia y sabían cómo iniciar la oración. No habría nada de esoterismo, brujería ni invocaciones. Íbamos únicamente llenos de fe y acompañados de Dios. Lo que queríamos era entregarle el recuerdo de nuestra amiga Alejandra. Pero tal parece que a ese lugar no cualquiera entra. Habíamos pasado varias horas en carretera, por lo que primero comeríamos algo y nos pondríamos al día con nuestras vidas. El viaje no solamente era para cerrar un capítulo, era también el momento perfecto para reencontrarnos y perdonarnos. La plática entre amigos se extendió casi hasta las 7 de la tarde cuando nos dimos cuenta que faltaba poco para oscurecer y que era mejor empezar ya para poder dormir temprano. Las luces de un coche nos advirtieron que alguien más estaba por llegar. Era Carlos. Si bien todo nos alegraba al verlo, en especial a mí, había alguien que no parecía no bromear del todo cuando me dijo que no quería que él estuviera presente. Y vaya que me lo hizo saber. Pensé que había sido clara. Carlos no debía haber venido. Dijo Arlene visiblemente enojada y de inmediato se paró frente a la puerta y se amarró el cabello chino con una dona. Luego recibió a nuestro amigo con un golpe en el estómago. Te expliqué por qué no tenías que venir, le dijo enojada. Carlos tardó unos segundos en recuperarse y en lugar de reclamar nos dijo: no iba a venir, pero hoy en la mañana recibió una llamada del número de Ale. Se escuchaban las voces de ustedes y la música de radio. Era como si me hubiera llamado mientras estaban viajando. Aquello nos sacó mucho de onda ya que esperábamos cualquier cosa menos eso. De pronto las cosas comenzaron a cambiar. Poco a poco la actitud de cada uno de nosotros se fue tornando diferente. El primero fue David, quien comenzó a sentir mucho cansancio y sueño. Entró a la recámara para no escuchar más y se quedó profundamente dormido. Otro que cambió su actitud fue Eduardo. Poco a poco pasó de ser una persona calmada que siempre fue a mostrarse intranquilo. Estaba preocupado por lo que estaba escuchando, veía. De hecho, cuestionaba todo y mencionó que se quería ir de inmediato. En el caso de Arlene se mostraba más agresiva. Todo le irritaba y contestaba nuestras preguntas con groserías y de manera altanera. A mí me invadió un sentimiento de envidia. Sentía que mi vida no estaba siendo como yo quería y de alguna manera los culpaba a todos. El único que parecía estar normal era Carlos. Él nos veía y se preguntaba qué era lo que nos estaba pasando. Hasta que de pronto el teléfono sonó. Esa cabaña estaba alejada del pueblo y metida entre árboles y montañas. La recepción de teléfono nunca es buena, pero en esa ocasión todo estaba demasiado extraño. Atendí el teléfono y era el mismo número que la vez anterior. Lo puse en altavoz y todos escuchamos lo mismo. Era el eco de una voz familiar para nosotros. Era una mujer diciendo que tenemos que salir de allí. Se escuchaba como un vacío y ruidos como de viento. Los 4 nos quedamos petrificados escuchando aquella llamada, hasta que vimos a David salir de la habitación con la cara completamente hinchada. Era como si hubiera pasado días durmiendo y él tomó el teléfono y lo arrojó por la ventana. Es momento de hacer lo que se tenía pensado hacer. Yo no pienso pasar la noche aquí, nos dijo.
Arlene y yo preparamos todo y nos sentamos en la sala y nos tomamos de las manos. Ella conocía los salmos perfectos para la ocasión y comenzó a recitarlos. El resto de nosotros la acompañó rezando lo que pudiéramos. No todos en el lugar teníamos las mismas creencias, y de hecho algunos estaban completamente alejados de Dios. Pero en ese momento teníamos que mostrar respeto por nuestra amiga. En algún momento de la oración, Arlene nos pidió cerrar los ojos y no abrirlos bajo ninguna circunstancia, ya que podía ser peligroso para cualquiera de nosotros. De la nada sentimos una presencia extraña y ella comenzó a hablar en una lengua diferente. No era un idioma conocido para ninguno de nosotros y sus palabras hacían que su voz cambiara al punto de no reconocerla. En un punto llegamos a escuchar una voz masculina. Yo apretaba fuertemente las manos de mis amigos y sin abrir los ojos. Lo único que podía hacer en ese momento era continuar rezando. Pídanle a Dios que no la abandone como lo hizo la última vez. Fueron las palabras que escuchamos antes de que Arlene cayera desmayada en el centro de la sala. Esa voz era otra. En esta ocasión habíamos escuchado la voz de una mujer mayor. Seguimos con los ojos cerrados hasta que sentí que Carlos soltó mi mano y comenzó a hablar directamente a Arlene. Quería reanimarla, pero no podía. De pronto escuchamos un grito y escuchamos como la chimenea se encendía frente a nosotros. Aquello ya nos había pasado. La noche en la que había desaparecido Alejandra, todos estábamos sentados en la sala. Afuera había mucho frío y entre todos habíamos planeado probar por primera vez la hierba. Antes de hacerlo sentí mucho cansancio y me dio sueño. Los ojos me pesaban y decidí irme a la recámara a descansar un poco. Pensaba que era el cansancio del viaje y las cervezas, pero ahora entiendo que no. En aquella ocasión mi exnovia fue a verme y me veía extraño y quería saber qué me pasaba, pero ni yo mismo entendía el qué. Recuerdo haber estado acostado, tapado con las sábanas cuando hablaba con Angélica. De pronto escuchamos gritos afuera y lo siguiente fue ver a Alejandra entrar a la recámara corriendo muy asustada y detrás de ella venía su novio lleno de cólera. Tenía una mirada furiosa y sus expresiones faciales eran otras. El tipo había estado muy serio todo el día y era de los pocos que no hablaba con nadie. A excepción de María, la novia de Carlos, que desde que llegó se había encerrado en la recámara y no había salido hasta la tarde. Con ella había un tema diferente. La conocíamos de muchos años y de manera personal. Nunca me cayó bien y siempre se mostró reacia a convivir con nosotros. Eso afectaba de alguna manera nuestra amistad con Carlos. Los demás sentían lo mismo aunque no lo externaran. Y ella lo sabía y por eso se mostraba de esa manera con nosotros. Regresando a Alejandra, ella se metió a la cama con la esperanza de que allí acabara todo, pensando que era una simple pelea marital, pero los gritos de ese tipo y la manera en que se dirigía a ella me hacían sentir que algo estaba pasando. Quise intervenir y el tipo me paró en seco y me dijo que era un tema familiar y que me mantuviera al margen. Frente a nosotros tomó a nuestra amiga por el cabello y la sacó de la habitación. De inmediato nos paramos y tratamos de ir detrás de ellos. Al salir de la habitación vimos lo mismo que todos los demás. Una nube espesa de humo invadía toda la cabaña. Los demás estábamos en un estado de shock y el fuego de la chimenea era inmenso. El frío dentro de la cabaña era casi polar. Intenté ayudar a nuestra amiga, pero fue inútil. Una especie de fuerza invisible me detuvo justamente antes de llegar a ella. Mi exnovia comenzó a gritarle a los demás para que evitaran que salieran de la cabaña, pero nadie parecía escucharla. Todos veían asustados con dirección a la chimenea. En mi casa todos hacen lo que yo diga, dijo una voz casi gutural que salía del incandescente fuego. Luego se abrió la puerta principal de par en par, dejando salir al esposo de Alejandra con nuestra amiga. Ella estaba gritando y suplicaba por ayuda. En ese momento nos quedamos solos dentro de la cabaña con algo a lo que nunca le pusimos nombre. Algo que hizo de nosotros lo que quiso y que de alguna manera logró su cometido. Dentro de todas las cosas que dijo fue que iba quitando las máscaras, que iba a desollarnos por completo para que dejáramos de ser aquellos falsos amigos. Uno a uno fue exponiéndonos y haciéndonos quedar mal unos con los otros. Nosotros sin saber qué hacer solamente tratábamos de estar juntos. Los que pudimos nos tomamos de las manos y algunos comenzamos a rezar, pero fue con David con quien más se ensañó.
Crees que recitando tus oraciones me vas a alejar. Eres tú quien vino aquí como cerdo para el matadero. Eres tú quien fue entregado para que haga de tu vida un infierno. Ni tu Dios, ni tus santos, ni el recuerdo de tus muertos te puede ayudar aquí. No eres más que un simple niño miedoso, solitario, necesitado de ayuda. No eres más que la imagen viva del olvido de tu Dios. Tú eres eso del que llaman fiel, pero lo que nosotros llamamos condenado, le decía aquella voz. A los demás también nos dijo cosas que no queríamos escuchar. Reveló infidelidades, traiciones, nos expuso de manera personal y nos hizo recordar momentos familiares que creíamos olvidados. Nos hizo sentir que nuestras vidas no valían absolutamente nada y que vivíamos una mentira. Nos hizo pegar pecados que ni siquiera eran nuestros. Nos hizo sentir tanto dolor y tristeza que todos terminamos llorando solos. Para cuando yo sentía que iba a morir y que tal vez era lo mejor en ese momento, aquella voz tomó forma. El fuego se consumió dejando únicamente una sombra de humo en el lugar. Una mujer cubierta con mantos que caminaba por todo el sitio. Podía ver cómo el humo tomaba forma de brazos cuando quería tocarnos, y como en donde tenía que haber ojos solamente se notaban un par de luces verdes. Tú eres el peor de todos, le dijo a Carlos mientras lo tomaba del brazo. Tú eres la razón de que tus amigos están pagando en este momento. Mi venganza será total a menos de que pidas perdón. Tus acciones acabarán con vidas y si no quieres que sea más, híncate a esta mujer e implora perdón. Nuestro amigo obedeció y se puso de rodillas y puso sus manos en el suelo, mientras él estaba llorando y pedía perdón por cosas que nadie de los que estábamos ahí sabía. De hecho, nadie sabe a qué se refería. Solo lo vimos sufrir y pedir perdón por sus actos. Estos amigos tuyos te llevaron a esto y por eso vas a pagar. Ahora es tu decisión saber elegir entre tu mujer y ellos, le dijo la mujer antes de desaparecer frente a nosotros. Carlos se levantó de inmediato y corrió a la habitación donde dormía María. Ahí se encerró y no abrió la puerta. Los demás, al ver que aquel evento había pasado por completo, corrimos hacia los vehículos con la intención de alcanzar a Alejandra. Al salir notamos que el coche de ellos estaba ahí al igual que el de Carlos y de los demás. Si se la había llevado había sido caminando. Quisimos seguirlos, pero las llantas de todos los coches estaban desinfladas. Era como si alguien quisiera que no saliéramos de allí. Regresamos a la cabaña y el ambiente era tenso. Si bien estábamos preocupados por Alejandra, también había un halo de enojo por todo lo que habíamos escuchado uno de los otros. Incluso sin saber si todo aquello era verdad o mentira para ponernos en esa situación. Las llamadas no salían y los mensajes tampoco. Si queríamos pedir ayuda, teníamos que caminar hasta el pueblo en esa oscuridad. Y egoístamente nadie quiso hacerlo. A primera hora de la mañana, María salió de la habitación cargando su maleta y detrás de ella iba Carlos. Ambos salieron de ahí sin decir una sola palabra y se subieron al coche y se fueron. En ese momento notamos que las llantas de los vehículos estaban infladas de nuevo. Ese era el momento en que debíamos salir de ese lugar. Regresamos a preparar todo y fue cuando Didi encontró un extraño tótem en la chimenea. Era un artefacto hecho de ramas de árboles, plantas y lo que parecía ser una calavera de algún animal pequeño. Nadie lo quiso tocar, pero sabíamos que se trataba de brujería. El camino de regreso fue bastante silencioso. Nadie quería decir una sola palabra y pasamos al pueblo y avisamos sobre la desaparición de Alejandra y su esposo. La policía nos pidió regresar al lugar a levantar una declaración y solamente volvimos los hombres. Las mujeres se quedaron esperando en la comandancia. De alguna manera la cabaña había sido limpiada en su totalidad. Estaba como si nunca hubiéramos estado allí. El coche de Alejandra ya no estaba y no había rastros de pisadas en el lodo alrededor. Era como si nada de eso hubiera ocurrido. La familia de nuestra amiga inició una investigación de la cual nunca se obtuvieron resultados. Nunca hubo señas de ellos y nunca se encontraron cuerpos ni tampoco vestigios de que hubieran sido vistos por otro lugar. Prácticamente habían desaparecido en aquel bosque. Esta vez era diferente. La chimenea se había encendido frente a nosotros, pero no había una voz. No había una sombra y no habían palabras que nos hicieran sentir terror o angustia.
Únicamente veíamos aquellos troncos de leñas quemarse hasta que se consumieron. Con Arlene recuperada y con los demás ya en su estado normal, decidimos no pasar la noche allí. Había sido un error, pero David nos dijo algo que nos dejaría helados. Allí está de nuevo el tótem en la chimenea. Nos acercamos a ver y era el mismo que habíamos visto aquella vez pasada. Ya era de noche y nuestro miedo era cada vez más y algo nos impedía salir de allí. Hasta que Eduardo nos dijo que hace rato, mientras Arlene se recuperaba, vio pasar unas sombras a la habitación junto al baño. No estoy seguro, pero creo que es Alejandra. Los demás nos quedamos viendo como esperando que algún valiente se ofreciera a ir a ver. La habitación junto al baño era la misma en la que años atrás yo había estado durmiendo antes de que entrara corriendo Alejandra. Así que me ofrecí a ir a ver. Abrí la puerta lentamente y sin prender la luz pude ver a alguien sentado en la cama. Tardaron mucho en regresar. Me dijo aquella voz familiar. ¿Quién eres? Hace poco ustedes se fueron sin mí y no regresaron por mí. ¿Ale? Lo que queda de ella tal vez. Me respondió con ese timbre de voz que la caracterizaba. Te hemos buscado por todos lados. ¿Qué pasó aquella noche? Pregunté. Los demás al escucharme hablar se acercaron para ver si estaba bien. Al llegar ellos también pudieron verla en la oscuridad. Ella nos dijo que no tenía tiempo y que esa noche era la única en la cual podía conversar con nosotros, pues aquel 3 de agosto era lo que llamaban la noche carmesí, y era la única ocasión en mucho tiempo en la que la dueña del embrujo descansaba. Nos dijo que el tótem que aparece en la chimenea era un tótem de la bruja que la maldijo. El tótem se llama Noche Carmesí, justo como la maldición que cayó sobre ella. No sé por qué me eligió a mí o a Eric, pero algo le debíamos. Busquen un hombre en el pueblo llamado Somar y llévenle el tótem. Él les va a decir la verdad. Esa fue la última vez que escuchamos su voz. Somar era un hombre que tenía una tienda en el centro del pueblo. Vendía todo tipo de recuerdos y artesanías. De hecho, tenía artesanías muy parecidas al tótem. Por lo que no todos estuvimos muy de acuerdo en hablar con él, pero teníamos que cumplir con la última voluntad de nuestra amiga. Ese hombre al ver el tótem reaccionó de manera nerviosa. Nos dijo que lo pusiéramos en el suelo y luego lo recogió con una manta de terciopelo negro. Nos invitó a pasar y nos dijo que no éramos los primeros en llegar a su tienda con uno de esos. Él pensaba que éramos de Jalapa porque según él la noche carmesí era un trabajo de brujería muy usado en aquella región. Lo usan muchas mujeres para alejar a sus maridos de todo, completamente de todo. Lo usan para tener cierto dominio sobre sus víctimas y explotarlas y sacarles todo lo que poseen. Cuando ya no los necesitan, los botan como basura, dejándolos en la completa miseria. A este tótem lo acompaña uno más pequeño y a la vista, indefenso. Puede ser un collar, una pulsera, una simple figura. Y mientras esté cerca de la víctima ejerce un cierto poder de control. El proceso es macabro pero sencillo. Una mujer pide el favor que ofrece el tótem y quien se lo fabrica pide el poder de una antigua bruja. Lo único que pide a cambio es un alma blanca y un alma negra para su colección. Si ustedes encontraron ese tótem es porque alguna bruja eligió ambas almas, nos dijo el hombre mientras observa detenidamente el artefacto. El espíritu de aquel ente es vengativo y se dice que odia profundamente a la humanidad, especialmente a los grupos de hombres, pues fue un grupo de hombres que la desterró de su pueblo, usando mentiras y la envidia para hacerlo. Se cree que la mujer en su desesperación y viendo que iba a ser asesinada se ofreció al diablo a cambio de la venganza, ganando a su vez poderes a cambio de almas. No me digan de dónde vienen porque ya lo sé. No es necesario decir el nombre en voz alta. Solo les pido que no cuenten lo que pasa allí. Nadie les va a creer y las personas encargadas del lugar suelen tomar represalias muy funestas. Ellos no quieren ver amenazado su negocio. Todo aquello parecía sacado de un cuento hasta que el mismo Carlos interrumpió al hombre para mostrar su llavero. El hombre al verlo le dijo que ese era su compañero del tótem y que a él le habían hecho la brujería. Por ti pagaron o pagarán 2 almas. Luego vas a pagar tú. La persona que te hizo esto lo planeó todo y te ha hecho sentir culpable por errores que no cometiste.
Pero al tener el dije contigo te vas a seguir culpando hasta que termines contigo mismo. Todos nos quedamos fríos al escuchar aquello. En ese momento entendimos que aquello nos pasó por un trabajo enviado por María. Era ella quien invocó aquello que nos hizo sentir miserables en la cabaña y por eso nunca salió de la habitación. La razón por la cual había escogido a nuestra amiga y a alguno de nosotros no es clara, pero también tenemos nuestras sospechas. En esa ocasión, Carlos recibió una limpia por parte de su madre y un amuleto. Cada cierto tiempo lo tiene que renovar y aunque hoy en día aquella mujer ya no es parte de nuestras vidas, no puedo más que recriminarle el daño tan profundo que causó en todos nosotros. Y por supuesto la desaparición de Ale en lo que ella llama la noche carmesí.